Seguimos en Claramente Claro, seguimos en la tertulia, son las 9:20 de la noche casi, estamos en directo en Cantabria TV. Y aquí en la tertulia de Claramente Claro, pues vamos a hablar de muchas cosas, pero primero vamos a invitar a presentar a nuestros invitados. Gustavo García. Hola, buenas noches. Buen nombre. Muy bien. Leticia Díaz. Hola, ¿qué tal? Guillermo Blanco y Rafa Sebrango. Muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, tampoco se está mal, pero podéis estar también bien en otros lugares. Pero estáis hoy aquí no hace viento. Aquí no hace viento, exactamente. Por fin, señor Blanco, los incendios, ¿cómo vamos? Pues ha desactivado antes, Leticia también sabe que pertenece al servicio, han desactivado el Infocan hace un par de horas. Afortunadamente el agua, el cambio de viento primero y el agua que ha venido ahora, no es agua de mayo, pero nos ha venido como tal y ha acabado finalmente con los 5 incendios, había todavía al inicio de la tarde incendios. Oye, ¿y cómo se puede ser tan malnacido de prender fuego a un monte y con todo eso lo que representa? Porque además está prendiendo el futuro de sus hijos, no el de sus hijos ya y de sus nietos. Sí, yo lo llamé desalmado. Esta mañana en un encuentro como el que tenemos ahora hablábamos de diferentes características y había algunos que decían que había motivación desvirtuada, pero una motivación que había muchos que tenían motivos quizá para hacerlo. Y yo les dije, sí, pero tienen una característica en común, son desalmados. Quien atenta contra un monte, quien prende un fuego o deja una mecha retardada para que dentro de 2 horas se prenda un monte y no sabe dónde va a ir a parar, es un desalmado. Entonces, ponía el ejemplo también de un anciano que en Galicia recientemente cogieron porque rayaba los coches, indistintamente de quién era el propietario. Pues si está cerca de un monte es el que coge un mechero y hace una cosa de esas. Es un auténticos impresentables. Bueno, Leticia, ¿alguna cosa de los incendios? No, eso, que realmente tiene que haber una conciencia social que yo creo que cada vez más impera, pero es cierto que hay que acorralar y aquí la ayuda que presta el ciudadano que dice lo que ve y que manifiesta sus sospechas, etcétera, pues es muy importante. Entonces yo creo que ahí también se ha roto cierta barrera, ¿no? De no nos metemos, no, bueno, oye, no lo digas por si acaso, no. Yo creo que ahora ya la conciencia cada vez va siendo más seria en esta materia y iremos mejorando, pero desde luego los daños son tremendos. Señor García y García, sí. En los colegios quizás un poco que les enseñen un poquito más a los niños, ¿no? De esa responsabilidad de lo que es el patrimonio. El patrimonio natural, el patrimonio de futuro y además lo que es el patrimonio de todas las personas, de la ciudadanía al fin y al cabo. Es verdad que los valores ciudadanos, los valores cívicos deben ser una materia para todo y en este caso comentaba Leticia que es verdad que quizás socialmente se va viendo una mayor conciencia en ese sentido, pero bueno, tenemos muy cerca las imágenes de nuestros abuelos incluso. Yo recuerdo a mi abuelo en el pueblo, aquí en Valdáliga, de donde desciendo, que lo mejor para limpiar era quemar. Y eso estaba muy aprendido en la cultura popular y en la cultura del medio rural. Y todavía eso permanece mucho. Lo que pasa es que las consecuencias luego son mucho más allá que quemar el monte para limpiar. Cuando vemos que el fuego llega a las viviendas y atenta realmente contra la vida de las personas, pues estamos hablando de más que limpiar el campo. Estamos además destruyendo el futuro de muchas personas. Esperemos que poco a poco la mentalidad, la cordura y la sensatez pues vayan imperando, ¿no? Sí. Señor Sebrango, los incendios. Sí, no, hablabas antes de que te contaban que algún motivo tenía alguno, ¿no? Bueno, todo delito y todo delincuente tiene un motivo cuando delinque. Ahora, el motivo es precisamente lo que es desechable, rechazable y condenable, ¿no? Es decir, alguien tiene motivación, un asesino tiene una motivación, matar a alguien. Bien, el motivo le tiene, porque le gusta o tiene afición en matar. Claro, el motivo es el problema, ¿no? Y yo de todas maneras, efectivamente, yo creo que casi, vamos a ver, quemar un monte, quemar un bosque, debería ser casi un delito de lesa humanidad. Para mí, a lo mejor soy un poco exagerado, porque nadie se da cuenta, o poca gente se da cuenta, lo que es la pérdida de un bosque, sobre todo un bosque autóctono. Con las dificultades que tiene no voy a decir que prefiero que se quemen eucaliptos, no lo prefiero, que no quiero que se queme nada, pero lo que es la pérdida de un bosque, un hayedo,
Roledal, bueno, eso es una auténtica salvajada. Y de todas maneras también hay algo que tenemos que empezar a pensar en Cantabria, es que quizá deberíamos de convertir o intentar convertir nuestros montes y nuestros bosques en algo más útil para la gente, porque al final son los que viven alrededor, son los que mejor lo pueden proteger. Pero tenemos que hacer algo con ello. Quizá también nos tenemos que plantear que no es útil el dejar los montes sin limpiar. Será muy natural, no lo sé, pero no es útil. Y la gente, yo siempre recuerdo, la gente en mi pueblo, como entresecaban el monte, no se estaba produciendo ningún atentado ni ninguna aberración, pero la gente tenía gusto, tenía ganas de proteger sus montes. Era su patrimonio. Claro. Exactamente. Ese afecto o interés, como queramos decirlo, creo que ha desaparecido. Y quizá deberíamos de pensar en cómo retomar esas condiciones para que... Pero antes las actividades ganaderas y la población en el medio rural era mucho mayor. El despoblamiento, la pérdida también de ese tipo de actividades, yo creo que ha hecho también que actividades como lo que era la limpia de los bosques, de los prados, de las fincas, se haya ido perdiendo precisamente porque ya no hay esa actividad, ¿no? Entonces habrá que buscar una forma de recuperarlo desde un punto de vista de conservación y de riqueza. Y para otros usos. Oye, una de las cosas que somos millonarios en Cantabria es en biomasa forestal, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor la podemos utilizar. Dicho lo cual, además de sí es cierto que efectivamente hay que limpiar los montes y adecuarlos, pero tenemos que tener conciencia que el 100% de los incendios son provocados. Sí, claro. No hay ningún medio natural que haya hecho que durante estas semanas, durante estos pocos meses de año, llevemos a día de hoy 500 incendios. No ha habido, es una barbaridad. No ha habido un rayo, una caída de una línea de alta tensión, con lo cual, como antes decía Leticia, cada vez parece que hay más concienciación. La verdadera solidaridad, porque en los pueblos hay una falsa solidaridad, es decir, bueno, no voy a decir que el vecino es el que presuntamente ha estado por el monte liándola. La verdadera solidaridad con todos los humanos, con todos los que viven en torno a un bosque, a un monte, es decir, quién ha estado en el monte a horas cuando se han producido los incendios, ¿no? Sí, hay que decir que falta conciencia del problema, curiosamente, en quien más debiera protegerlo, ¿no? Que es el que vive al lado, es cierto. También que las leyes han ido cambiando y endureciéndose relativamente hace pocos años. Es decir, el delito ecológico pues era una novedad y bueno, pues todo va de la mano, ¿no? Todo va de la mano. Lo que sucede es que, claro, el número de incendios que hemos tenido, que efectivamente es cercano a los 500, es que es una barbaridad de tal calibre. Bueno, en nuestra comunidad vecina en Asturias ha pasado exactamente lo mismo. Y bueno, pues sabemos que es la mano del hombre, entonces hay que atajar donde está el problema, que lo otro también, la política forestal, pues probablemente vaya a ayudar. Vamos. Lo que sucede es que luego hay que ver... No evita la mentalidad del delincuente, claro, no lo quiero aclarar, pero bueno... Y luego otro tema, también quita combustible. Otro tema que hay que saber es que aquí, como en materias que se cuidan mucho en los medios de comunicación, las informaciones sobre suicidios, etcétera, parece que está demostrado que patológicamente genera un efecto llamada el hecho curioso pero real, ¿no? De que, claro, hay que informar de lo que sucede. Bueno, pues cuando hay 5 focos que se accionan más o menos al mismo tiempo en una zona, pues de pronto a la hora y media tienes otros 5 en otra zona que sabes que probablemente no haya sido la misma persona, pero lo cierto es que hay un efecto llamada, pues igual que lo que sucede con determinadas informaciones. El efecto simpatía entre los locos. Sí. El mayor efecto llamada que hay aquí, Leticia, tú lo sabes bien, es el sur. El sur, ellos conocen perfectamente que el sur es un acelerante, un combustible extraordinario, reseca el suelo, lo jarasca y hace facilita, que los daños son mucho mayores. La noche del sur, las brujas y los peligros y los brujos salgan a quemar. Bien, bueno, pues esperemos que esas cosas se vayan solucionando y la mentalidad constructiva de la gente también vaya aumentando. Datos del paro, para unos buenos, para otros no tan buenos, empleo en precario, hay alguien que diga que no vamos por el buen camino, que Cantabria no crece lo que tenía que crecer, que otras comunidades autónomas van mucho mejor, otros opinan lo contrario, que el camino por el que estamos yendo es el idóneo. Opiniones para todos. Gustavo García,
¿Vamos por el buen camino en lo que respecta al empleo? Los datos por lo menos han dado una mejoría en cuanto al descenso del desempleo. Viendo el interanual de febrero del año pasado a febrero de este año, el paro ha descendido. Es el dato numérico. Siempre es un dato positivo que descienda el paro, que descienda el desempleo, pero en cualquier caso la preocupación tiene que ser también la calidad en el empleo, la precariedad, la parcialidad involuntaria y sobre todo cómo afecta a determinados colectivos, mujeres, jóvenes y parados de larga duración, que es donde es la inserción laboral mucho más compleja y mucho más difícil. Por lo tanto, creo que con las noticias o con las informaciones que la EPA o el Servicio Público de Empleo nos da periódicamente, pues siempre tendremos que hacer esa lectura crítica, todos los que estamos preocupados y los que tenemos responsabilidades en este sentido. Yo oigo empleo en precario, o precario. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pero para que no paguen las copas siempre los mismos, es decir, ya me entienden. La precariedad en el empleo es tan grave como el desempleo, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Es decir, con un empleo precario difícilmente una sociedad puede prosperar y puede crecer. La realidad es que el cambio de modelo productivo del que venimos hablando reiteradamente, pues tiene que ser una de las opciones. Es decir, ¿por dónde viene el crecimiento económico? ¿Por dónde puede venir? Por determinados sectores productivos, por determinados... Creo que todo está muy trabajado, muy estudiado, llevamos muchos años también comentando sobre estas realidades, pero es verdad que en estos momentos la situación es decir, si antes el empleo o el trabajo era la posibilidad que tenía una persona de tener una vida digna o tener un proyecto personal de futuro, hoy día el trabajo no lo garantiza en las condiciones en las que está. Es decir, ya se puede ser pobre y trabajar, ¿no? Los trabajadores pobres. Es decir, es una realidad que cada vez se acusa con mayor diferencia entre las personas que pueden tener una situación más estable y los trabajadores más en precario. ¿Cómo podríamos repartir eso? Porque puede haber empresas que tienen unos enormes beneficios, que las debe de haber, dicen que las hay, y otros negocios más pequeños, sobre todo las pymes, que lo están pasando muy mal, lo han pasado muy mal y siguen pasándolo mal, porque dicen, no, es que ya todo... No, siguen pasándolo muy mal. ¿Cómo podríamos repartir? Porque yo estoy de acuerdo de que los sueldos hay que subirlos, pero ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿A quiénes? Yo creo que hay que insistir y trabajar muchísimo en todo lo que es el tema de la responsabilidad social de las empresas. Yo creo que las empresas, sobre todo en el aspecto al que tú haces referencia, que tienen unos beneficios, que tienen un potencial y una capacidad, de alguna manera tienen que devolver a la sociedad esos beneficios o esos recursos que las están haciendo prosperar y crecer. Entonces yo creo que es articular mecanismos que puedan permitir que de alguna manera el conjunto de la sociedad, de los ciudadanos, la ciudadanía, pueda también verse también beneficiado. Porque no vamos a exigir más esfuerzo a los trabajadores o a las pequeñas empresas o a las pymes o a los autónomos, que son los que en gran medida están soportando la mayor... Sobre todo porque el empleo en España básicamente es de la pequeña y mediana empresa. Es decir, es el trabajador, la empresa de 6, de 8, de 10 trabajadores puede ser el modelo empresarial imperante en España. ¿Somos conscientes de que con un 14 o un 16% de paro que tenemos en este país haya trabajadores que estén en el paro, no te digo todos, pero bastantes, que estén rechazando ofertas de trabajo? Escuchaba el otro día, o veía en la televisión, quizás un reportaje sobre la campaña de la fresa en Huelva, como ejemplo muy paradigmático de lo que hablamos, donde las cooperativas de la fresa habían hecho una oferta al Servicio Público Andaluz de Empleo, no recuerdo la cifra exacta, pero sé que una cifra bastante importante del número de trabajadores que se iban a necesitar, y ni un 10% de esa oferta había acudido a cubrirse. Ahí hay un desajuste, pero claro, se veía, por un lado, trabajadores que conocían el sector, entrevistaban, ¿no? Y decían, yo he trabajado en la fresa, sé lo que es, sé lo que son las jornadas laborales, sé lo que son las condiciones de trabajo, sé lo que se nos paga, sé lo que se nos dice y luego lo que realmente es. Por lo tanto, yo conociendo eso no voy a trabajar. Es decir, quizás tiene que estar en una mejora de las condiciones de trabajo, por un lado,
por un lado, para que realmente un sector pueda ser atractivo. Es decir, decían, te dicen que te van a contratar 8 horas, te dicen que te van a dar este salario y son estas condiciones. Luego la realidad es otra. Quien lo conoce manifestaba en esas declaraciones que realmente la realidad de esa oferta de empleo no era tal, con lo cual ahí había un motivo del rechazo. Y por otro lado, pues también es verdad que de ahí que se tuviera que acudir a la mano de obra extranjera, que es siempre un poco el elemento para cubrir ese sector. Por lo tanto, ahí hay un desfase también. ¿Hasta qué punto determinada oferta de empleo es rechazada por los trabajadores desempleados por las condiciones que pueda tener ese sector o ese conjunto de empresas? Es Bien, una idea. Que se vaya solucionando. También hay en el otro lado gente que les van a ofrecer trabajo y les dicen, no, mira, yo con 400 y pico euros, déjame de líos porque pierdo tal subvención, pierdo tal ayuda, entre que mi mujer trabaja en tal, no me interesa, porque los números no me cuadran. No me cuadran. Eso también hay gente que están rechazando muchos puestos de trabajo. Señor Sebrango, los datos del paro en Cantabria. Sí. ¿Podemos ser positivos? Miramos... No, bueno, pero no podemos ser positivos ni en Cantabria ni en el resto de España. No, lo que pasa es que, bueno, nos podemos medio contentar con el dato ese, que inscritos hay 2.000 menos que hace un año. Lo que pasa es que llevamos, la verdad que simultáneamente estamos llevando varios meses en los cuales estamos venga a dar malas noticias, ¿no? Sí, hay un descenso importante de la población activa, sobre todo, que eso es preocupante. Es que esa es la cuestión. Ese es el elemento. Desde el año 2012 se calcula, digo por la EPA. La EPA, ojo, no es algo aproximado, son números exactos, pero se calcula que 19.000 trabajadores menos hay en Cantabria. Exacto. Todo esto viene a decirnos que la economía de Cantabria es débil, en comparación quizá con otras regiones de nuestro entorno, ¿no? Tenemos un problema singular en Cantabria, o distinto a los demás, que es, y que influye en todo, que es la falta de dinero en el bolsillo. Entonces, hay un dato del que, curiosamente, cuando se publican las cifras del paro, del que nunca se habla, pero viene dentro del informe que da mensualmente el Ministerio, y lo ha apuntado esta mañana de los datos recientes del mes de febrero, aun cuando este dato en concreto, hago hincapié, para que quede aclarado, viene referido a enero. Lo cierran un mes más tarde, en el que se dice que la cuantía media de la prestación contributiva por desempleo en Cantabria, es decir, por beneficiario, lo que recibe cada persona, la media en Cantabria es de 794,2 euros al mes, cuando la media nacional está en 834. Lo comparas con las regiones de nuestro entorno y estamos por debajo de todas ellas, excepto de Asturias, con la cual estamos a la par. ¿Esto qué quiere decir? Recibes una prestación por debajo de la media nacional porque los salarios que se han pagado en Cantabria, por los cuales se ha cotizado, son inferiores a la media nacional. Eso es un síntoma de debilidad de una economía. Eso también hay que poner de acuerdo con los otros datos que eso los da el Instituto Nacional de Estadística, de que en Cantabria se cobra, los salarios normales son bastante también inferiores a la media nacional. En este caso la diferencia es mucho más acusada. Conclusión, nuestra economía, como digo, está debilitada. Y ahora el gran misterio es que esto cómo lo podemos cambiar. Yo aquí, en las cifras del paro, yo sé que es muy... En fin, la costumbre es poner a parir al gobierno de turno, ¿eh? Y cuando el paro va bien, el gobierno de turno sale a colgarse medallas. Cuando realmente el gobierno de turno no es el que ha mandado al paro a esas personas, ni el gobierno de turno ha sido el que ha empleado a esas personas cuando las cosas van bien. Pero, claro, tenemos que empezar a pensar en cosas que debemos hacer. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los ciudadanos de Cantabria cobramos menos? Porque las empresas de Cantabria tienen menos posibilidades de pago. O resulta que las empresas de Cantabria son las más cucas de España y teniendo posibilidades de pagar más, tal. Tristemente yo conozco muchos sectores y creo que eso no es así. Creo que las cosas están estrechitas, ¿eh? Y eso es un problema regional porque de él depende, decir, si tenemos dinero en el bolsillo
podemos hacer un efecto tirón sobre el sector de la hostelería, el sector del comercio, el sector de los servicios, etcétera, etcétera. Con lo cual, al no tener dinero en el bolsillo de los ciudadanos de Cantabria, porque cobramos menos que la media nacional, dice, ojo, tiramos hacia abajo al del comercio, porque no le podemos comprar la camisa, el pantalón y los zapatos, tiramos de abajo de los servicios, porque no podemos ir con cierta seguridad a comer o a cenar a un restaurante de hostelería de la región, y entonces necesitamos algo. Y ese algo quizá ha de empezar, vista esta situación, de la cual, curiosamente, en el Parlamento de Cantabria no se habla. Y no se habla ni por parte de los partidos del gobierno ni de los de la oposición. No tengo miedo en decirlo. Pero estas cuestiones, ponlas también en relación con otro dato que nos ha dado recientemente una consultora, Fintoni se llama. Vamos a poner en solfa o en dudas la exactitud de ese informe. Pero ese informe dice que los ciudadanos de Cantabria somos los terceros que más pagamos por energía en toda España. Y dices, ¿qué pasa? Y dices, bueno, si en Cantabria no hace tanto frío como en otras regiones, ni tanto calor, que puede decir, no, es que ponen aparatos de refrigeración a tope. No, dice, ¿qué ocurre aquí? Que encima estamos sometidos a unos pagos por encima de lo habitual. Tengo la intuición, no la seguridad, pero tengo la intuición, antes la tenía cuando el Ministerio de Comercio publicaba datos oficiales. Tengo la intuición que incluso la alimentación del supermercado no es precisamente las más baratas de toda España. Creo que estamos en el cuadrante del País Vasco y de Navarra, en cuanto a precios de los supermercados, las grandes cadenas. Porque piensan que tenemos o cuando se instalaron, que estábamos en un poder adquisitivo parecido. Jolín, la diferencia del poder adquisitivo entre Cantabria, País Vasco y Navarra es abismal. Es importante. Pero estamos sometidos a eso. Yo creo, vamos a ver, yo creo que esto tiene que dar lugar a que la gente ya se siente. ¿La gente quiénes son? Todos los partidos políticos del Parlamento, el Gobierno, pero vamos, es decir, vamos a empezar a poner soluciones encima de la mesa, porque, no sé, no las vislumbro. Creo que estamos dedicándonos a otras cosas. Digo, en el discurso político. Y a mí esto me preocupa. Es la principal preocupación, Me preocupa. decía, de Además, los es ciudadanos. que yo no entiendo por qué los ciudadanos de Cantabria tenemos que cobrar menos que los demás y pagar encima más en electricidad. No sé, que me lo expliquen. Mira, en esta materia de empleo, desde mi punto de vista, se podría utilizar el refranero para decir que por la boca muere el pez, porque yo estuve en una legislatura, la anterior, donde el hoy presidente Miguel Ángel Revilla preguntaba siempre, la pregunta que le correspondía en el Parlamento siempre era la misma. Durante toda la legislatura siempre preguntaba por el paro. Y siempre utilizaba un criterio que ahora ya no lo utiliza, claro. Pero entonces el criterio era que, hombre, lo importante, porque Revilla tiene la virtualidad de que cuando las cosas salen mal es porque no depende de él, porque siempre es que eso depende de la política nacional. Y cuando salen bien, entonces se la apunta, dependa o no dependa, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que bueno, pues que es así. Llevamos 46 meses por debajo de la media en esta materia de empleo. Y luego tenemos un problema que lo habéis apuntado y que es grave, que es el tema del suicidio demográfico. Es decir, es que estamos, después de Extremadura, somos la comunidad que más población activa ha perdido y esto es gravísimo. Por lo tanto, cualquier dato, que sí, claro, el dato abstracto de desciende el paro, pues todos nos apuntamos a él y decimos que bien, pero la realidad, cuando mucho uno... más profunda. Mucho más profunda, más luego. grave y digna de un estudio, porque efectivamente las políticas tienen que intentar evitar, cuando uno ve que me estoy desangrando, pues oye, lo primero, medidas de contención. Tenemos menos autónomos, tenemos menos contratación indefinida. El dato de enero es que frente a un 2,6% de incremento nacional, en Cantabria un 5,3%, es que estamos hablando de duplicar porcentajes y por lo tanto en esa comparativa pues salimos mal parados. Salimos mal parados también en el dato de ocupación. Tenemos el peor dato en Cantabria después de Melilla y de Baleares. Hemos caído
un 2,11% en ocupación frente a la subida nacional que ha sido de un 0,19%. Y esto yo probablemente no lo diría si no fuera porque es que el argumento del presidente siempre era hay que compararse con la media nacional, le decía al que entonces presidía Cantabria, ¿no? Es que yo solo le pido que esté usted por encima de la media o al menos en la media. Bueno, pues ahora que no lo estamos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al empedrado? Pues no, hay muchas circunstancias, ¿no? Yo no soy nada maximalista de decir toda la culpa la tiene, no. Pero buena parte de la responsabilidad, no voy a decir la culpa, desde luego siempre se ha de atribuir a los que tienen la capacidad de llevar a cabo políticas en esta materia, pues que no atinan o no aciertan, y desde luego que tengamos más paro juvenil, que eso al final, ¿a qué nos lleva? Pues a que nuestra gente se nos va, es así. O sea, no es casual que descienda tanto la población activa. Claro. Si yo no tengo expectativas de poder encontrar empleo en Cantabria, pues me planteo marcharme a un sitio donde tenga más posibilidades. Esto es humano y es dramático al mismo tiempo, porque efectivamente antes hablábamos de los pueblos, pero es que ¿qué política forestal, por ejemplo, vas a hacer en un pueblo cuando cada vez hay mayor despoblación rural? Y entonces dices, bueno, si es que si no tengo mano de obra, ¿qué voy a proponer? ¿No? Por lo tanto, es compleja la situación, pero la realidad, por eso yo empezaba con lo de por la boca muere el pez, se nos llena ¿no? Nos llenamos de argumentos y luego, claro, pues ya los perdemos y no sabemos por dónde salir, ¿no? Esta es la realidad. ¿Cómo lo ve el señor Blanco? Pues vamos a ver de qué peces hablamos, Leticia. Yo la verdad es que efectivamente no me extraña que los... Hay peces de mar y de río, ¿eh? Sí. Hay que saber distinguir en estas cosas. Ahora, y luego están los Tenemos salmones, y luego están los salmones. La suerte. Sí. Tenemos la suerte de vivir en un lugar que tenemos peces de mar y de río cerca uno de Y de otro. muchos colores. Y de los datos depende quién los lea, ¿verdad? La verdad es que estamos tan acostumbrados, yo creo que el ciudadano está acostumbrado a decir, efectivamente depende de quién diga los datos, parece que es igual que el día siguiente de las elecciones, todo el mundo ha ganado. Eso lo hemos oído todas las veces, ¿no? Leticia, durante la legislatura pasada, efectivamente, preguntábamos por los datos del paro, toda la oposición lo hacía, cosa que no ocurre ahora, porque los datos eran malísimos, eran realmente malos. Solo hay que valorar que el día 1 de julio del 2015, cuando nosotros entramos a gobernar esta región, había 51.000 personas en el paro, en los datos del paro. Según el INE o según la EPA, yo voy a utilizar la EPA porque además es algo que utiliza Europa y son los datos... Ya de la media os habéis bajado. Más fiables. De la media nacional os habéis No, bajado. de hecho de la media de la que tú hablas, de la media, fíjate, tú dices, no, es que hay que fijarse en la media. Claro, la media española está en 14,45, creo que es del paro, y estamos en un 9,7 en Cantabria. ¿De dónde Y partíamos? esto es importante que además lo digamos porque los datos que tú has leído antes, parciales obviamente, estos sí que contrastan, porque estos son datos del INE clarísimos. Cantabria está únicamente por debajo del País Vasco en los datos del paro, de menor paro, tasa menor paro de España. Pero si la población es una trampa. No, pero Si se nos va la población activa... Espera un poco, Leticia. Estamos hablando de datos, de la estadística de población activa con la que tenemos que contar todos. Cantabria está ahora mismo en el 9,7% de paro frente al 14,45% de España, que es mucho paro. Pero claro, si vemos que los demás están 5 puntos por encima, la media, digo, y nosotros junto al País Vasco estamos por debajo absoluto, porque el País Vasco es 9,6, nosotros 9,7, y encima el País Vasco, que está jugando en otra liga, como todos sabemos, pues hombre, no hay que contentarse, porque mientras haya casi un 10% de parados, pues son muchos. Pero claro, si los demás están en una media del 15%, pues dice, coño, estamos mal, pero los demás están peor, realmente. Hemos bajado 2.200 personas del paro respecto a febrero del mismo tiempo. Dices, hemos subido, sí, hemos bajado un 3,86, que es mucho más de la media nacional. Y cuando tú me hablas, dices, ¿por qué no se habla en estos momentos? ¿Por qué se hablaba tanto en la legislatura pasada? Porque las cosas iban muy mal. Hay 12.000 personas menos apuntadas al paro y está claro que hay muchos. Antes, cuando Gustavo... Estos son datos reales que tú sabes que puedes comprobar. No, pero los datos claro. Reales son... Y quien nos escuche va a entender
que si Cantabria está en un 9,7% y España está en un 14,45%, estamos 5 puntos por debajo de la media nacional. Si estamos Claro, abajo de todo... pero no hagas- No, no hagáis claro, trampas. partíamos de 51.000 parados y ahora hay 12 o ¿qué parte de población entre 12 o se nos ha 15.000 ido? menos. Esos son datos ¿Pero qué ha reales. pasado en el resto de España? Estos son datos ¿Qué ha reales. pasado en el resto de España? Ahora hablamos del resto de España, pues que el seguirán crecimiento, bajando, no, el seguirán crecimiento. bajando, pero todavía están por encima. El crecimiento. Muy por No, encima. el crecimiento del paro en esa región. Y por otra parte. En Cantabria ha sido menor que en Perdona- el resto, perdona, nos guste o no nos guste. Perdona, Leticia, luego continúas. El crecimiento del paro no quiere decir... Del descenso, el descenso. Antes estaba hablando, y a Gustavo daba a escucharle gusto oírle, porque a la verdad se ve que es una persona entendida en los temas de empleo. Sí. No en vano él es, Por eso es está su línea. claramente claro, por eso está claramente claro. Es evidentemente. su línea, ¿no? Lleva empleo. Antes me estuvo contando cuál era su línea de empleo y efectivamente él entiende de estas materias. Pero le ha faltado decir una cosa. Efectivamente, la situación en Cantabria, igual creo que en el resto del país, no podemos dejarlo todo en manos de los mercados, ni tampoco que la administración intervenga de cualquier forma. De hecho, la administración yo creo que aquí solamente tiene que intervenir para crear condiciones para que los que crean empleo y crean riqueza, que son los empresarios, puedan trabajar. Hasta ahí es donde tiene que entrar la administración a trabajar. Y hay una frase que estaba diciendo antes, a la que me he permitido el lujo de sumar, que antes dijo Gustavo. Siempre ha habido efectivamente los pobres trabajadores. Es cierto que de hace unos años para acá, ahora hay trabajadores pobres, muchos trabajadores pobres. Y eso es lo que tenemos entre todos que intentar buscar la forma de aliviarlo. Pero ya digo, la administración, poner condiciones para quienes producen riqueza y empleo, que son los trabajadores, en este caso el tejido laboral de este país, en su mayoría autónomos. Sí, pero vamos a ver. Pero hace falta realmente sentarse de verdad y, como decía el otro día, hacerla gordísima. Liarla gordísima. Porque vamos a ver, en Cantabria, en principio no es muy atractiva para la instalación de una empresa mediana a grande foránea. Entonces tenemos que averiguar por qué. Segundo, las que vienen las traemos al lazo poniendo dinero encima de la mesa. Por cierto, Sodercam va a aumentar su capital en 25 millones de euros. Quiere decir que hacen falta 25 millones de euros más para meter ahí. No es una cantidad menor. No es una cantidad menor. Entonces, los que vienen les tenemos que traer al lazo tirando de tal. Entonces, bueno, esto podemos seguir eternamente en esta rueda. Es decir, instalar una empresa en Cantabria, ¿cuánto tiempo lleva? Ahora hemos visto recientemente como iban a hacer una segunda fase en el puerto, y hay un problema que es que la tramitación de los permisos, bueno, o sea, es que realmente es un problema grave. Es decir, tú ves un terreno y hasta que veas una fábrica y trabajadores entrando dentro, fábrica o nave, lo que quieras, es que puede pasar una eternidad. A lo mejor tenemos que empezar a pensar en Cantabria que tenemos que reformar nuestras propias leyes, que no le podemos echar la culpa a nadie de fuera, porque son nuestras propias leyes. Es decir, mire, la gestión urbanística, la gestión medioambiental, para que una empresa que tenga un cierto tal, si instala en Cantabria, no puede ser eterna. No puede durar años como está ocurriendo ahora. A lo mejor tenemos que... Dice, ¿qué ocurre? No, es que en medio ambiente hay poca gente trabajando para hacer el informe que... Bueno, pues vamos a darle vueltas a la cabeza. A lo mejor nos sobran jefecillos en la sanidad. A lo mejor debemos de quitar comisarios políticos de la sanidad pública y con ese dinero que nos ahorramos, pues lo podemos meter ahí, porque es más útil en estos momentos. No sé, tendremos que hacer algo, tendremos que espabilar. Es que el problema de Cantabria es que estamos eternamente en una especie de nebulosa de que se habla, se dice, pero aquí no se concreta nunca nada. No sé cómo pero chicos, es que ¿a qué esperamos? Sobre todo porque esa empresa que se va Sí. va a otro sitio donde efectivamente le facilitan las Claro. cosas. Entonces, decir, tenemos que pensar, es decir, porque muchas veces para una empresa mediana dice, oye, pues mira, en Cantabria hay buenos trabajadores y me interesa. Tiene un puerto de mar,
me interesa. Bueno, tiene problemas para luego que... Comunicaciones, vaya. Luego tiene problemas para que entren, llevar mis mercancías a tal, pero bueno, lo puedo ya pensar. Pero oiga, desde que yo llegue aquí hasta que pueda levantar la persiana, ¿cuánto tiempo va a pasar? Es que yo conozco muchos casos de empresas que se han ido. Entonces, por una cuestión urbanística. Gustavo, ¿qué es lo que Cambiemos. pasa? Que en otras comunidades autónomas los hay más altos, más guapos, más agradables, más chistosos, Más listos. más listos. ¿Qué ocurre? Quizás igual lo que dice Rafa tiene cierto sentido, es decir, quizás hay que revisar de alguna manera todos esos mecanismos que parece que son los que dificultan. Lo que pasa es que la revisión de los mismos yo entiendo que no tiene que ir tampoco en detrimento de ninguna, sobre todo estoy pensando en el ejemplo que decías, de carácter ecológico y demás. Es decir, hay una serie de normativas y planteamientos, yo creo que con el tema de Solvay también, y lo hemos visto recientemente, donde hay unas exigencias que muchas veces dilatan los procedimientos. No es que sirva de excusa lo que comento, pero bueno, en cualquier caso no tendría que servir nunca para que esas condiciones deterioraran, por ejemplo, en este caso, el tema del medio ambiente. Cuando hablamos que otras empresas se van a otras comunidades autónomas, y quizás el País Vasco y Navarra, que son la referencia más inmediata, y aquí estamos diciendo que estamos poniendo dinero público, también esas comunidades se está poniendo, entiendo yo, y de una manera mucho más potente que nosotros, porque la capacidad que tienen es mayor. Quiero decir que es que igual el argumento de que inyectar dinero público para favorecer la instalación de empresas en nuestra comunidad autónoma es común a todas las comunidades autónomas. En otros sitios se hace en ciertas vía impositiva. maneras. Vía impositiva. Impositiva, Habrá que ver un vía poco ventajas fiscales, la vía en la etcétera. que pueda ser que una empresa se siente atraída para instalarse en Cantabria y en qué medida puede ser sin que eso suponga tampoco un deterioro de otras condiciones. Luego hay otro elemento que también me parece interesante, y es que en Cantabria hay una población trabajadora que tiene un nivel de cualificación también importante. Yo creo que hay un sector, sobre todo en el ámbito industrial y en el sector del metal, donde hay una población con una cualificación reconocida y acreditada que también tiene que ser interesante poner en valor. Y al mismo tiempo articular también mecanismos de recualificación profesional. Yo creo que tiene que ser un elemento también que la empresa no solamente tenga los beneficios, voy a decir, fiscales o de suelo, de instalación, sino que también pueda tener una potencial mano de obra cualificada y que le permita también desarrollar esas actividades, sobre todo porque creo que las empresas que realmente interesa o nos puede interesar que se instalen son las que tengan más potencial de desarrollo futuro y por lo tanto exijan una mayor cualificación profesional a los trabajadores que puedan finalmente estar en ellas. Es decir, creo que ir a sectores que realmente nos proyecten hacia el futuro, no nos carguen más también igual en un modelo económico que se nos va quedando obsoleto totalmente. Por lo tanto, yo creo que hay un reto fundamental ahí, que es la digitalización y la robotización de las empresas. Fundamental. El cambio de mentalidad de la administración. El otro día en un encuentro comida en Corrales de Buelda, en esa zona, Sí. Asistieron representantes de empresas de aquella comarca muy importantes, ¿no? Y la mayoría de ellos decían que no se les hace lo suficiente caso de lo que necesitan como mano de obra. Dice, estamos, venga a decir desde hace no tiempo, está adaptada la formación especialistas a en las robótica, por especialistas en robótica, por favor, que nosotros hay en una factoría muy importante que hay en Corrales, podríamos meter ahora 15, ya, de golpe, 15. Es un trabajo Y lo de 15 lo cualificado. están haciendo 2, porque no Porque tenemos no hay, mano de no hay obra. Que nos saquen especialistas. un poco más de caso y que nos pregunten a los empresarios ¿Qué necesitamos? qué es lo que necesitamos, una cosa tan sencilla como esa. Nos vamos a la publicidad y venimos ahora, vamos a comer unas bayucas.